Jake Rivers se secó el sudor de la frente mientras caminaba por los sucios pasillos de la estación Scarif. El lugar apestaba a metal quemado y a un olor corporal alienígena, pero no le importaba. Tras 5 años en la flota de defensa Terran, por fin había ahorrado suficientes créditos para comprar su propia nave. Se acabaron las órdenes, las regulaciones militares, solo él, un carguero y la libertad del espacio. El intermediario le había enviado las coordenadas del hangar 47 con un mensaje que le revolvió el estómago a Jake con sospecha. El mejor trato que encontrarías. Naves apenas usadas. El dueño murió en una disputa de juego. Sin preguntas. En las estaciones fronterizas, sin preguntas solía significar bienes robados o algo peor. Pero Jake estaba desesperado y sus ahorros no le alcanzarían para mucho más. La puerta del hangar se abrió con un siseo y Jake entró. La iluminación era terrible. Solo unos pocos paneles parpadeantes proyectaban largas sombras en el espacio. Podía ver la nave en el centro, un carguero celestaz que parecía haber tenido días mejores. El casco estaba chamuscado en algunos puntos y uno de los puntales de aterrizaje estaba doblado en un ángulo extraño. No era exactamente el premio que esperaba, pero tenía motores en funcionamiento y un hiperimpulsor. Eso era suficiente. Entonces la vio. Encadenada a la pared del fondo, apenas visible entre las sombras, había una figura que le heló la sangre a Jake. A primera vista, parecía casi humana. Pero las escamas que cubrían sus brazos y piernas reflejaban la tenue luz, brillando con colores que iban del azul intenso al morado. Sus manos terminaban en garras que probablemente podrían desgarrar acero. Plegadas contra su espalda, tenía alas dañadas y rotas en algunos puntos. Su rostro era bastante humanoide, incluso hermoso, pero con rasgos más afilados y ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad. Una Drachari. Jake había oído historias sobre ellos durante su servicio. Guerrera, feroz como el demonio, capaz de escupir fuego tan caliente como para derretir armaduras, pero ésta no se parecía en nada a las orgullosas guerreras de las historias. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, cortes y moretones que denotaban meses, tal vez años, de abuso. No llevaba más que harapos, y las ataduras cuánticas alrededor de sus muñecas y tobillos zumbaban con energía, manteniendo sus poderes reprimidos. «Ah, ahí está mi cliente». Una voz como grava movida hizo que Jake se diera la vuelta. El corredor salió de detrás de la nave. Literalmente salió porque era un vendedor, una especie alienígena parecida a una babosa que dejaba un rastro de baba donde quiera que pasaba. ¿Te gusta lo que ves? La mano de Jake se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera. Vine aquí a comprar una nave, no una esclava. El ojo del vendedor giró en lo que podría haber sido diversión. Viene con la nave, paquete humano. Antigua guardiana de la llama, lo que sea que eso signifique. Ha pasado por un acondicionamiento adecuado. Obediente ahora. Bueno, casi obediente. Aún tiene algo de espíritu que a algunos compradores les gusta. Se rió, un gorgoteo que le puso la piel de gallina a Jake. Jake volvió a mirar a la mujer Deri. No se había movido, ni siquiera había reconocido su presencia. Sus ojos estaban fijos en el suelo, muertos y vacíos. Cualquier ardor que alguna vez tuvo se había esfumado, aniquilado por quienquiera que la hubiera poseído antes. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Jake con voz tensa. Unas pocas semanas en mi poder. Antes de eso, estuvo dando tumbos por la red de Crimson Chance. Se especializan en mercancía exótica, si me entiendes. Además, pagaron un buen dinero por ella. Los Drahari no se rompen fácilmente, pero esta finalmente aprendió su lugar. Todo en Jake quería sacar su arma y dispararle a esa criatura repugnante allí mismo. Pero había visto suficiente galaxia como para saber que eso solo lo mataría o lo encerraría en una celda. A la estación Scar no le importaba la moral. Le importaban las ganancias. ¿Cuál es el precio? Jake se oyó pedir ambos. 40.000 créditos. Eso es un humano de acero.
La nave sola vale 31 entrenador de transporte. Podrías venderla por el doble en los mercados adecuados o quedártela. Buena protección en rutas peligrosas. También sirve para otras cosas, si te interesa. Jake sintió un nudo en la garganta. Pensó en marcharse. No era su problema. La galaxia estaba llena de injusticias, y un solo hombre no podía arreglarlo todo. Podría encontrar otra nave en un lugar más limpio, un lugar donde no se sintiera sucio solo por estar allí. Pero entonces, la mujer Drahari se movió ligeramente, y Jake vio las heridas abiertas alrededor de sus muñecas, donde las ataduras le habían cortado las escamas. Vio cómo temblaban sus alas, rotas e inútiles. Vio a una persona reducida a una propiedad, y algo en su interior se quebró. Su madre lo había criado mejor que esto. En la tierra, en la pequeña comunidad agrícola donde había crecido, tenían un dicho: solo vales lo que haces cuando nadie te ve. Bueno, ahora nadie de la tierra nos veía. Nadie lo sabría si Jake River se marchara y dejara que esto continuara. Pero él lo sabría. Me quedo con ambas cosas, dijo Jake, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Transfiéranme el título de propiedad de la nave y liberen sus ataduras. Los ojos de los bandorianos se iluminaron con avaricia. Excelente elección, humano. No te arrepentirás. Ya tiene un chip de control. Controles remotos en la consola de la nave. Un movimiento en falso de ella y Zap. Los mantiene a raya. Jake transfirió los créditos, viendo cómo todos sus ahorros desaparecían en segundos. El vendedor proporcionó los códigos de acceso y los documentos de propiedad de la nave, todos archivados bajo nombres falsos y jurisdicciones que no hacían preguntas. Negocios típicos de Frontier. Un placer hacer negocios contigo, balbuceó el vendedor, deslizándose ya hacia la salida. Buena suerte ahí fuera, humano. La necesitarás. Cuando la puerta del hangar se selló, Jake se quedó solo con la nave y la mujer de la cadena. Se quedó allí un momento, repentinamente inseguro de qué hacer. Había actuado por instinto, por la rabia ante la injusticia. Ahora tenía una nave averiada y un alienígena probablemente traumatizado que podría matarlo en cuanto la liberara. Gran plan, Jake, murmuró para sí mismo. Tomó un juego de herramientas de un armario cerca de la puerta y se acercó a ella lentamente, asegurándose de que sus pasos fueran lo suficientemente fuertes como para oírlos. Lo último que necesitaba era asustarla. Oye, dijo en voz baja, voy a quitarte esas ataduras. No te asustes, ¿de acuerdo? Por primera vez, ella levantó la cabeza. Esos ojos brillantes lo miraban con una intensidad que lo hacían querer retroceder. Había inteligencia, dolor y una rabia apenas contenida. ¿Por qué? Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Porque nadie merece estar encadenado como un animal. Rió, un sonido amargo y sin humor. Eres humano. Se supone que los de tu especie son débiles, estúpidos, fáciles de manipular. Aún así, gastaste tu fortuna en un esclavo que planeas liberar. O eres la criatura más tonta de esta estación o estoy alucinando de hambre. Jake se arrodilló y examinó las cerraduras cuánticas de sus tobillos. Cosas de grado militar. Esto iba a llevar un buen rato. Quizás soy ambas cosas. Ahora quédate quieto. Estas cosas pueden impactarte si me equivoco en la secuencia de liberación. Déjalas. Me sentí peor. Algo en la forma en que lo dijo, tan natural y muerta por dentro, hizo que las manos de Jake temblaran de ira. No por ella. Por los monstruos que habían hecho esto. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Trabajando en las cerraduras. Ella guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, en voz baja, Retia. Me llamaban Retia antes de convertirme en algo. Bueno, Rutia, soy Jake y tú ya no eres nada. Ya no. La primera atadura se abrió con un clic. En el momento en que se abrió la última, Ria se movió más rápido de lo que Jake creía posible.
Un segundo estaba arrodillado frente a ella y al siguiente, se estrelló contra el mamparo con sus garras apretándole la garganta. El impacto le dejó sin aire, y sintió las afiladas puntas de sus garras apenas rasgando su piel. Su rostro estaba a centímetros del suyo, esos ojos brillantes ardían de furia y desesperación. De cerca, Jake pudo ver la magnitud de lo que le habían hecho. Marcas de quemaduras cubrían su cuello y hombros. Algunas de sus escamas habían sido arrancadas, dejando parches de piel en carne viva. Sus alas colgaban en ángulos incorrectos, claramente rotas y mal curadas. Esto no era solo abuso. Esto era tortura. Dame una razón por la que no debería matarte ahora mismo, humano. Siseo. Una razón por la que eres diferente de los demás. Jake no se resistió. Mantuvo las manos a los costados, aunque cada instinto le gritaba que se defendiera porque no voy a detenerte. Si quieres matarme, adelante. Pero te quedarás atrapado en esta estación sin nave, sin dinero y con una docena de cazarrecompensas buscando propiedades dry de escape. Tú eliges. Sus garras presionaron con más fuerza por un momento, y Jake sintió que la sangre le corría por el cuello. Entonces, de repente, su agarre se aflojó. El fuego en sus ojos parpadeó y se apagó, reemplazado por un agotamiento tan profundo que dolía verlo. Sus piernas cedieron y Jake la atrapó antes de que cayera al suelo. Era más ligera de lo que esperaba. Como si se estuviera consumiendo por dentro. Te tengo, dijo Jake, levantándola con todo el cuidado posible. Ella no se resistió. Demasiado débil para seguir luchando. La llevó dentro de la nave, recorriendo los estrechos pasillos hasta encontrar los aposentos de la tripulación. El anterior dueño había dejado el lugar hecho un desastre, pero al menos había una litera con un colchón que no era del todo asqueroso. Jake acostó a Retia y cogió el botiquín de la nave. Era material básico diseñado para humanos, pero era mejor que nada. Limpió las heridas a las que pudo llegar, aplicó piel sintética a los cortes más graves y le puso una inyección de antibióticos de amplio espectro que, con suerte, no matarían a un Drachari. Durante 3 días, Ratia apenas se movió. Dormía la mayor parte del tiempo, despertándose solo para beber agua cuando Jake le acercaba una taza a los labios. Mantuvo la nave atracada, aprovechando el tiempo para realizar diagnósticos y reparaciones. Los motores necesitaban trabajo. El sistema de navegación tenía fallos, y el soporte vital se mantenía en funcionamiento con repuestos y oraciones. Pero volaría, y eso era suficiente. Al 4.º día, Jake estaba en la cocina intentando averiguar qué podían comer los Drahari cuando Ratia apareció en la puerta. Estaba de pie, aunque se apoyaba pesadamente contra el marco. La mirada muerta de sus ojos se había desvanecido un poco, reemplazada por una cautelosa conciencia. «Sigues aquí», dijo como si no pudiera creerlo del todo. Jake dejó los paquetes de comida alienígena que había estado examinando. ¿Dónde más estaría? Esta es mi nave. Bueno, nuestra nave, supongo. La mayoría ya me habría vendido de nuevo o habría intentado usar el chip de control. Destruí esa cosa la primera noche y la tiré al reciclador de residuos de la estación. Ria lo miró fijamente un largo rato. Luego se acercó a la mesa y se sentó con cuidado, con las alas dañadas plegadas contra su espalda. Jake notó que ella mantenía la distancia como un animal herido que no estaba seguro de si la persona que lo ayudaba era genuina o solo otra amenaza. ¿Por qué?, preguntó. Y no me vengas con esa tontería de que es lo correcto. Nadie hace lo correcto en esta galaxia. Siempre hay un precio. ¿Qué quieres de mí? Jake se sirvió una taza de café y le ofreció agua. Sinceramente, no lo sé. Te vi encadenada y no podías irte. Mi madre me habría pateado el trasero si lo hubiera hecho. Me crió para ayudar a la gente cuando pudiera, y tú necesitabas ayuda. Tu madre te enseñó a ser idiota. Jake se rió. Sí, probablemente lo hizo. Pero también me enseñó que a veces ser idiota es mejor que ser cruel. Por primera vez desde que la liberó,
Algo parecido a la curiosidad cruzó el rostro de Ratia. Háblame de ella. De tu madre. Así lo hizo Jake. Habló de crecer en la tierra en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Habló de la granja de su madre, de aprender a arreglar maquinaria con sus propias manos, de los valores que ella le inculcó, incluso cuando él pensaba que eran anticuados y tontos. Habló de unirse a la flota para ver la galaxia y de lo decepcionado que se sintió al descubrir que la mayor parte era tan corrupta y rota como cualquier otro lugar. Ria escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella se quedó callada un rato, mirando sus manos con garras. Yo era una guardiana de la llama, dijo finalmente. ¿Sabes qué es eso? Jake negó con la cabeza. Protegemos los criaderos donde nacen nuestras crías. Es el mayor honor en la sociedad Drahari. Somos elegidos de niños, entrenados durante décadas y unidos a nuestro deber sagrado. Tuve 30 años de entrenamiento. 30 años de aprendizaje de combate, estrategia, honor. Su voz se quebró, y solo tardaron 3 meses en quebrarme. ¿Quién? La cadena carmesí. Son una red de esclavitud que opera en 6 sistemas. Me capturaron durante una incursión en el territorio de mi clan. Había un traidor, alguien que les dio nuestros códigos de seguridad. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Se tocó las quemaduras de los brazos y Jake vio que le temblaban las manos. Lo intentaron todo para quebrarme. Hambre, humillación. Querían convertirme en un arma que pudieran vender. Y finalmente lo lograron. Dejé de luchar, dejé de tener esperanzas. Me convertí exactamente en lo que querían que fuera. Jake sintió la ira arder en su pecho. No te quebraron. Sigues aquí, sigues hablando, sigues respirando. Eso no está roto. No entiendes en qué me convertí. Lo que hice para sobrevivir. No me importa lo que hiciste. Sobreviviste a una tortura que habría matado a la mayoría de los seres. Eso te convierte en una de las personas más fuertes que he conocido. Ria lo miró como si acabara de hablar en un idioma que ella no entendía. Ustedes los humanos son extraños. La galaxia los ve como débiles, apenas dignos de mención. No tienen armas naturales, ni armadura, vidas cortas, cuerpos frágiles. Aún así, haces cosas así, cosas sin sentido. Quizás esa sea nuestra fuerza. Jake dijo, somos demasiado estúpidos para saber cuándo debemos rendirnos. Un sonido provino de Ratia que Jake casi no reconoció. Se reía. Ría de verdad, aunque sonaba oxidada e inexperta, demasiado estúpida para rendirse. Me gusta. Durante las 2 semanas siguientes, mientras Jake trabajaba en la nave y trazaba un rumbo para alejarse de la estación Scarif, Ria volvió a la vida poco a poco. Empezó a comer bien, recuperando fuerzas. Exploró la nave, aprendiendo sus sistemas, y empezó a enseñarle a Jake sobre la cultura draciaria. Entre mi gente, explicó una noche, cuando alguien te salva la vida, tienes una deuda con él. Una deuda de vida. Es sagrada, inquebrantable hasta que se paga la deuda. Jake estaba calibrando el sistema de navegación y no levantó la vista. No me debes nada, Ria. Así no funciona. Entonces te libero de esto o lo que sea. Eres libre. Sin deudas, sin obligaciones. Ria se acercó y Jake sintió el calor que irradiaba de su cuerpo. Drahari ardía como hornos vivientes. No lo entiendes. No te lo digo porque tenga que hacerlo. Te lo digo porque lo elijo. Hay una diferencia. Jake se giró para mirarla. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que elijo quedarme contigo, Jake Rivers. No como una propiedad, no por obligación, sino porque eres el primer ser en toda esta galaxia maldita que me trató como a una persona. Me devolviste algo que creía perdido para siempre. ¿Qué es eso? Esperanza. Jake sintió que algo cambiaba en ese momento, como una puerta abriéndose a un futuro que no había imaginado. De acuerdo. Entonces. Socios. Ratia extendió su mano con garras y Jake la estrechó con cuidado.
Su agarre era fuerte pero controlado, el agarre de una guerrera que conocía su propia fuerza. Socios, asintió. Pero Jake, sí, la cadena carmesí vendrá a buscarme. Invirtieron demasiado como para dejarme ir. Y cuando nos encuentren, las cosas se pondrán muy peligrosas. Jake sonrió. Esa expresión tan humana indicaba que estaba a punto de cometer una imprudencia. Menos mal que soy demasiado estúpido para rendirme. La risa de Ria resonó por la nave mientras saltaban al hiperespacio, dejando atrás la estación Skarat. 3 semanas de relativa paz terminaron en el momento en que Jake atracó el Freedom's Run en el puesto de avanzada Terminus. La estación era un caos de módulos conectados que colgaban en el espacio como una telaraña metálica. Era el tipo de lugar donde podías comprar cualquier cosa o a cualquiera si tenías los créditos y nadie te preguntaba de dónde venías ni a dónde ibas. Jake necesitaba combustible y provisiones. La nave estaba agotada y sus reservas de comida estaban casi vacías. Ria había insistido en acompañarlo a pesar de que le preocupaba que la reconocieran. Se había envuelto en una gruesa capa que ocultaba sus alas y la mayor parte de sus escamas, pero no podía ocultar su altura ni su forma de moverse como un depredador. «No te acerques», murmuró Jake al entrar en el mercado principal. El aire estaba cargado con una docena de olores alienígenas diferentes, la mayoría desagradables. Los vendedores gritaban en varios idiomas, ofreciendo de todo, desde armas hasta comida exótica y suministros médicos de dudosa procedencia. La mano de Ertia descansaba sobre el cuchillo que Jake le había dado, oculto bajo su capa. «Siento que nos observan. Eso es porque mides 2 metros y caminas como si estuvieras a punto de matar a alguien. Intenta relajarte. Yo no me relajo. Los guerreros relajados son guerreros muertos». Jake estaba a punto de responder cuando captó movimiento con la vista periférica. 3 figuras lo seguían entre la multitud, intentando parecer despreocupados, pero sin éxito. Uno era un creyano con complexión de tanque, piel gris y colmillos. Los otros 2 eran humanoides, pero cubiertos con una armadura Chidnose que los identificaba como sicarianos, una especie conocida por la caza y el rastreo. «Tenemos compañía», dijo Jake en voz baja. 3 de ellos, tal vez más. La postura de Ertia cambió por completo, relajándose y preparándose. Probablemente la cadena carmesí o cazarrecompensas que se enteraron de la desaparición de un Drahari. En cualquier caso, tenemos que movernos. Aceleraron el paso, serpenteando entre los puestos del mercado. La mente de Jake corría, calculando salidas y ángulos. El mercado tenía 4 pasillos principales que conducían a la salida, pero ahora todos estarían vigilados. Necesitaban un lugar defendible, un lugar con opciones. El ataque fue rápido. El creyano irrumpió desde detrás de un puesto de comida. Un enorme garrote de energía crepitaba en sus manos. El draciario, 50.000 créditos vivo, 30 muerto. Demasiado sutil. El mercado estalló en caos mientras los civiles se dispersaban. Jake sacó su pistola y disparó 3 veces al creyano, pero los rayos de energía apenas rebotaron en la gruesa piel del alienígena. Ertia se quitó la capa y se enfrentó a la carga del creyano de frente. Sus garras chispearon contra su garrote. Los 2 sicarianos atacaron a Jake desde diferentes ángulos, moviéndose con una coordinación perfecta. No eran aficionados. Ya lo habían hecho antes, habían cazado juntos, matado juntos. Jake rodó detrás de un carrito de verduras mientras ráfagas de energía atravesaban el espacio donde había estado. Se levantó disparando, alcanzando a un sicarano en el hombro y obligándolo a retroceder. Pero el otro ya estaba sobre él. Una cuchilla viró zumbando mientras cortaba hacia su garganta. Jake bloqueó con el antebrazo. La cuchilla cortando atravesó su chaqueta y le hizo sangre, pero con la otra mano sacó una pequeña antorcha de plasma que había agarrado de un puesto cercano. La clavó en la cara del sicariano, y el alienígena gritó, tambaleándose hacia atrás. Ratia era un torbellino de escamas y garras.
El creyano era fuerte, pero ella era más rápida. Se agachó para esquivar su ataque, moviendo la cola para barrer sus piernas. Cuando cayó, ella estaba sobre él, con las garras desgarrando las articulaciones de su armadura donde el blindaje era más débil. El creyano rugió de dolor y rabia, pero Ria no mostró piedad. Jake oyó el sonido de un rifle de francotirador cargando y vio la mira láser dibujando un punto rojo en su pecho. El tiempo pareció ralentizarse. No podía moverse lo suficientemente rápido. No podía esquivar. El disparo iba a impactarle justo en el corazón. Entonces Ria apareció, moviéndose más rápido de lo que Jake creía posible. Lo agarró y se retorció, interponiendo su propio cuerpo entre él y el tirador. El rayo la alcanzó en el hombro, atravesando escamas y músculos. Gruñó de dolor, pero no cayó. Levantó el otro brazo para señalar las vigas donde se escondía el francotirador. Abrió la boca y estalló fuego. No las pequeñas llamas de una antorcha, sino una rugiente columna de plasma sobrecalentado que convirtió la posición del francotirador en metal fundido. Los gritos cesaron enseguida. Se acercaban más cazadores. Jake oía gritos y pasos corriendo. «Tenemos que irnos ya». Corrieron por el hombro de Retia, sangrando sangre azul negruzca, pero su ritmo no flaqueó. Jake los guió por pasillos de servicio que había memorizado de los mapas de la estación, lugares que usaban los trabajadores de mantenimiento y que la mayoría de la gente desconocía. Tras ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. ¿Cuántos? Ria jadeó, con una mano apretada sobre su hombro herido. Al menos 6 más, quizá 8. Son coordinados. Profesionales. Me estaba aburriendo. Jake se habría reído si no estuvieran corriendo por sus vidas. Salieron de un pasillo hacia una zona de carga. El corredor de la libertad estaba atracado 3 niveles más arriba, demasiado lejos para llegar antes de que los cazadores los atraparan. Necesitaban otra opción. Jake vio un montacargas con un panel de anulación de emergencia. Era tecnología antigua, del tipo que había aprendido a hackear en la flota. «Cómprame 30 segundos». Ria se giró hacia el pasillo que acababan de dejar, plantándose como una muralla. «Que sean 20. Estoy impaciente». El primer cazador que cruzó la puerta se encontró con la cara helada. El arma de aliento de Ratia podía cambiar elementos según su estado emocional, algo que Jake aún estaba aprendiendo. La cabeza del cazador se congeló y cayó como una piedra. Los 2 siguientes fueron más astutos, usando el marco de la puerta como cobertura mientras disparaban armas de energía. Los dedos de Jake volaron sobre el panel de control, eludiendo los protocolos de seguridad y redirigiendo la energía. 15 segundos. El ascensor empezó a zumbar al activarse sus sistemas. Tras él, oyó a Ria gruñir de dolor al rozarle un disparo en la pierna. «Jake, casi llega». 10 segundos. La puerta del ascensor se abrió con un chirrido de protesta. «Metal. Entra». Ratia retrocedió hacia el ascensor, todavía de cara a los cazadores, con sus llamas manteniéndolos a raya. Cuando estuvo dentro, Jake pulsó el botón de ascenso de emergencia y el ascensor se tambaleó hacia arriba tan rápido que le dio un vuelco el estómago. «Estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado», dijo Ria, apoyándose pesadamente contra la pared. Jake examinó la herida de su hombro. El proyectil la había atravesado limpiamente, lo cual era bueno. No había fragmentos que extraer, pero estaba perdiendo sangre rápidamente. «Tenemos que llevarte a la enfermería de la nave. He tenido peores». «Ese no es el punto. Disparaste por mí». Retia lo miró a los ojos, y a pesar del dolor que sentía, sonrió. «Me liberaste de mis cadenas, Jake. Lo menos que puedo hacer es mantenerte respirando». El ascensor se abrió al nivel de atraque. Podían ver las libertades correr a solo 50 metros de distancia. Tan cerca. Pero entre ellos y la nave se encontraban 2 cazadores más, y estos parecían diferentes, mejor equipados, más peligrosos. Uno de ellos era otro Drahari,
un hombre con escamas negras y cicatrices que delataban incontables batallas. Sonrió al ver a Ratia mostrando unos dientes diseñados para desgarrar carne. Pequeña guardiana de la llama, gritó en un idioma deri que el auricular traductor de Jake apenas podía captar. Sigues jugando con humanos. ¿Hasta dónde has caído? Ria se enderezó a pesar de sus heridas y Jake sintió que la temperatura a su alrededor subía. Borgt debería haber sabido que la cadena carmesí enviaría a un traidor a atrapar a un esclavo. ¿Un traidor? Borgt rió. Soy realista. Las viejas costumbres han muerto. El honor ha muerto. Ahora solo hay supervivencia y ganancias. Entonces déjame enseñarte sobre el honor. Ria se lanzó hacia adelante. Y a pesar de sus heridas, era aterradora. Sus garras se encontraron con las de Borgtas en una lluvia de chispas. Dos guerreros Drahari luchando con la furia de toda su especie tras ellos. El otro cazador, un Vendoran con mejoras cibernéticas, avanzó hacia Jake. Jake no tuvo el lujo de una pelea justa. Agarró un contenedor de carga y accionó la palanca de liberación de una patada, enviando cientos de componentes metálicos esparcidos por la cubierta. El Vendoran se deslizó entre los escombros, y Jake estaba sobre él, con la pistola presionada bajo la barbilla del alienígena. «Duerme bien», disparó, y el Vendoran se quedó inerte. Ratia y los Borket estaban enfrascados en un combate. Ninguno cedía terreno. Pero Ria se debilitaba por la pérdida de sangre, sus movimientos se volvían más lentos. Borgt también lo notó y aprovechó su ventaja, empujándola hacia el borde de la plataforma. Jake no podía disparar con precisión. Se movían demasiado rápido, demasiado juntos, pero notó algo. Cada pocos segundos, el costado izquierdo de Boratta se inclinaba ligeramente, mostrando una vieja herida. Era una pequeña cola, apenas visible, pero estaba allí. Ria, con el costado izquierdo bajo. No lo cuestionó, no dudó. Su cola se deslizó hacia el costado izquierdo de Borgta, justo donde estaría su vieja herida. Se tambaleó, bajando la guardia por un segundo. Fue suficiente. Las garras de Ra encontraron su garganta, y Borgt cayó, con los ojos abiertos por la sorpresa. Se tambalearon hacia la nave juntos, Ratia apenas consciente. Jake los ayudó a atravesar la esclusa de aire y subir al asiento del piloto, encendiendo los motores antes de que la seguridad de la estación pudiera bloquearlos. Mientras la carrera de la libertad se alejaba del puesto de avanzada de Terminus, las alarmas, con él, sonido a todo volumen tras ellos, Jake por fin se permitió respirar. Ratia estaba desplomada en el asiento del copiloto, con sangre azul manchando la tapicería, pero sonreía. No está mal para una humana débil, murmuró. No está mal para una guardiana de la llama rota, replicó Jake. Su mano encontró la de él, apretándola una vez antes de desmayarse. Jake puso rumbo al espacio profundo, donde pudieran esconderse y sanar. La guerra no había terminado, pero habían ganado esta batalla juntos. Jake había encontrado una estación de reparación oculta en el cinturón de asteroides más cercano, un antiguo puesto minero abandonado décadas atrás. Era el lugar perfecto para pasar desapercibido mientras Ratia se recuperaba y él reparaba la nave. Durante 2 semanas, vivieron en una paz tensa, revisando constantemente los sensores por si alguien los perseguía. El hombro de Ertia se estaba curando, pero más lento de lo que Jake esperaba. La fisiología Drahari era diferente a la humana, y los suministros médicos que tenía no estaban diseñados para su especie. Aún así, se esforzó, insistiendo en ayudar con las reparaciones, incluso cuando Jake se lo pidió. «Descansa. No estoy indefensa», gruñó una tarde, con el brazo sano hundido en el colector del motor mientras Jake trabajaba en el otro lado. «Nadie dijo que lo estuvieras, pero estás herido, y te necesitamos con todas tus fuerzas cuando los problemas nos vuelvan a encontrar». «¿Cuándo? No, sí, siempre cuando». La cadena carmesí no me parece del tipo indulgente. Ratia guardó silencio un momento,
sus garras desviando con cuidado los cables de alimentación. Hay algo que no te he contado sobre Vorkt, el que matamos en Terminus. Jake levantó la vista de su trabajo. ¿Qué hay de él? No era solo un cazador a sueldo. Era Drahari de mi propio clan. Su voz era amarga. Estuvo allí la noche en que asaltaron nuestro criadero. Lo vi luchar junto a los esclavistas, matando a su propia gente por créditos. Por eso conocía su nombre. Entrenamos juntos de jóvenes. Se suponía que era mi hermano de armas. En cambio, vendió todo en lo que creíamos. Sacó el brazo del motor, con las escamas manchadas de grasa. Entre los Drahari, no hay mayor vergüenza que traicionar a tu clan. Prefirió los créditos al honor. Jake se limpió las manos con un trapo. Lo siento. Ese tipo de traición duele profundamente. Sin embargo, me enseñó algo. El mal no siempre es obvio. A veces tiene un rostro familiar y se dice práctico. Antes de que Jake pudiera responder, la alarma de la nave sonó. Múltiples contactos se acercaban rápidamente. Se le heló la sangre al revisar los sensores. Una nave enorme, 3 veces más grande que la Carrera de la Libertad, flanqueada por 2 naves de ataque más pequeñas, naves militares, fuertemente armadas. Tenemos compañía, dijo Jake, corriendo hacia la cabina. Gran compañía. Ria estaba justo detrás de él, abrochándose el cinturón de seguridad en el asiento del copiloto a pesar del dolor que le causaba en el hombro. La pantalla mostraba las naves que se acercaban, elegantes y letales contra el telón de fondo de asteroides que caían. Entonces, el sistema de comunicación cobró vida y una voz que erizó las escamas de Retus llenó la cabina. Pequeño guardián de la llama, ha pasado demasiado tiempo. El rostro en la pantalla era Dry, pero algo andaba mal en él. Sus escamas eran de un rojo oscuro, casi negro, y estaban cubiertas de cicatrices rituales. Pero fueron sus ojos los que pusieron los pelos de punta a Jake. Estaban completamente muertos, carentes de cualquier rastro de compasión o misericordia. Dubik, susurró Ria, con la voz cargada de más odio del que Jake jamás le había oído. El comandante cazador. Ah, ¿te acuerdas de mí? Me conmueve. Dubik sonrió, mostrando demasiados dientes. Has causado muchos problemas, pequeño. Mataste a varios cazadores valiosos. Le costaste mucho dinero a la cadena carmesí. Eso es muy grosero. Jake revisó sus sistemas de armas. 2 pequeños cañones de plasma y un lanzamisiles con 3 misiles restantes contra la flota de Dubik. Podrían estar tirando piedras. No nos iremos sin hacer ruido si eso es lo que estás pensando. La atención de Dubik se dirigió a Jake y su sonrisa se ensanchó. ¿El humano? Sí, he oído hablar de ti. Jake Rivers, exflota terrana, dado de baja con deshonor por insubordinación. Tienes la costumbre de no seguir órdenes. Yo tengo la costumbre de no seguir órdenes estúpidas. Hay una diferencia. ¡Qué noble! Y mira dónde te ha llevado. Atrapado en un campo de asteroides sin refuerzos, sin aliados y con una nave dañada. Todo por un esclavo roto que ni siquiera es de tu especie. Dubik se inclinó hacia adelante. Te haré una oferta, humano. Entréganos al Drasiari y podrás irte. No nos interesa. Tú. Esta no tiene por qué ser tu lucha. Jake no lo dudó. Vete al infierno. Ria lo miró con algo parecido al asombro en los ojos, pero Jake ya estaba planeando su ruta de escape. Los asteroides eran densos allí, girando y colisionando en patrones impredecibles. Peligroso para cualquier nave, pero especialmente para las grandes naves que comandaba Dubik. Si Jake pudiera usar eso a su favor, podrían tener una oportunidad. Tu funeral, humano. Dubik cortó la comunicación e inmediatamente la nave de ataque abrió fuego. Jake lanzó la Carrera de Libertades en una picada que habría destrozado la mayoría de las naves. Las fuerzas G los estrellaron contra sus asientos, pero había aprendido que los humanos podían manejar la aceleración mejor que la mayoría de las especies. Era una de las pocas ventajas que tenían.
Zigzagueó entre los asteroides, usando su masa para bloquear el fuego enemigo, mientras Ria respondía al fuego con sus cañones de plasma. «Esto es una locura», gritó Ria por encima de las alarmas estridentes. «No podemos escapar de ellos. No intentamos escapar de ellos. Intentamos ser más astutos que ellos». Jake vio lo que buscaba. Un grupo de asteroides frente a ellos, girando caóticamente alrededor de una masa central mayor. Los espacios entre ellos eran estrechos, apenas lo suficientemente amplios para la carrera de la libertad. La enorme nave de mando de Dubik no podía seguirlos. Aceleró los motores y se lanzaron al laberinto. El metal chirrió al rozar contra la roca. Los escombros cayeron sobre la sala como una lluvia mortal. Tras ellos, una de las naves de ataque intentó seguirlos y calculó mal el ángulo. Se estrelló contra un asteroide y explotó en una brillante bola de fuego. «Uno menos», gritó Ratia. Pero la otra nave de ataque seguía sobre ellos, y era más pequeña, más maniobrable. Su piloto era bueno, imitando cada movimiento de Jake, acercándose a cada segundo. Jake forzó los motores más allá de sus límites de seguridad, sintiendo que la nave se estremecía por la tensión. Jake se acercaba al asteroide central. No había forma de pasar. «Lo sé». Esperó hasta el último segundo posible y luego disparó los misiles restantes directamente hacia adelante. No a la nave que los perseguía, sino al enorme asteroide que tenían justo delante. Los misiles impactaron y explotaron, fracturando la roca en docenas de fragmentos enormes. Jake apagó los motores y dejó que la nave derivara, usando solo los propulsores de maniobra para deslizarse entre los fragmentos. La nave de ataque que venía detrás no tuvo tanta suerte. Intentó remontar, pero uno de los fragmentos la impactó de costado, arrugando el casco como papel. «Dos abajo». Jake respiró, con las manos temblorosas en los controles. Pero Dubik no había terminado. Su nave de mando había sobrevolado el campo de asteroides, cortando su ruta de escape. Y ahora estaba desplegando naves de abordaje, pequeñas lanzaderas blindadas diseñadas para engancharse a las naves y perforar sus cascos. «Nos van a abordar», dijo Ria, desabrochándose el cinturón de seguridad del asiento. «Entonces, aquí termina todo. De una forma u otra». Jake también se levantó, comprobando su pistola y sacando un rifle de plasma del armario de armas. «No si tengo algo que decir al respecto. ¿Qué tan buenos eres en el combate cuerpo a cuerpo?» La risa de Ria fue oscura. «Soy un guardián de llamas, Jake. En el combate cuerpo a cuerpo es donde brillamos». La nave de abordaje se acopló a su esclusa con un ruido metálico. Jake y Ria se posicionaron en el pasillo usando contenedores de carga como cobertura. Podían oír herramientas de corte trabajando en la puerta de la esclusa quemando el sello metálico. «Recuerden», dijo Jake en voz baja. «Los quieren vivos. Eso nos da una ventaja. Tienen que tener cuidado. Nosotros no». La esclusa explotó hacia adentro y figuras armadas surgieron a través del humo. Jake abrió fuego, derribando a los dos primeros antes de que pudieran orientarse. Las llamas de Retus llenaron el pasillo, convirtiéndolo en una capa infernal que los atacantes tuvieron que abrirse paso. Pero siguieron avanzando. Soldados profesionales, bien entrenados y bien equipados. Jake luchó como le habían enseñado sus instructores, usando todos los trucos sucios del libro. Lanzó granadas cegadoras, ventilaron la atmósfera para desviar su puntería, incluso manipularon una línea de combustible para que explotara al pasar. Tia era magnífica y terrible. Sus garras desgarraban armaduras. Su cola extendía las piernas bajo los soldados. Su arma de aliento cambiaba de fuego a hielo y luego a relámpago, adaptándose a cualquier amenaza que se le presentara. A pesar de su hombro herido, luchaba como la guerrera de élite para la que había sido entrenada. Estaban ganando, haciendo retroceder a los atacantes. Cuando Dubik cruzó la esclusa de aire, era enorme, de fácilmente 2,4 metros de altura,
cubierto de escamas llenas de cicatrices y con una armadura que parecía haber sobrevivido a 1000 batallas. En sus manos, llevaba un arma que Jake no reconoció, algo que zumbaba con una potencia apenas contenida. «Basta de juegos», dijo Druig y disparó. El arma golpeó a Ratia de lleno en el pecho, y ella cayó al suelo con fuerza. «No está muerta», pensó Jake con horror. ¿Aturdimiento? Una especie de disruptor neuronal especializado, diseñado específicamente para incapacitar a Drahari. Jake disparó su rifle, pero Dubik apenas se inmutó cuando los rayos de plasma impactaron contra su armadura. El enorme Drahari avanzó despacio, con confianza, sabiendo que Jake estaba en inferioridad numérica. «Luchaste bien, humano, mejor de lo que esperaba. Pero esto se acabó». El rifle de Jake se vació. Lo dejó caer y sacó la pistola, sabiendo que era inútil, pero negándose a rendirse. «No termina hasta que uno de nosotros muera». Dubik rió. «Ustedes, los humanos, son tan dramáticos, tan emocionales. Esa es su debilidad. ¿Saben? Se apegan a las cosas, a las personas. Eso los hace predecibles». Tenía razón. Jake sabía que tenía razón. Cualquier persona racional se rendiría ahora, intentaría negociar, buscaría otra salida. Pero Jake miró a Ratia, inconsciente en la cubierta. La persona que se había convertido en su amiga, su compañera, tal vez algo más. Y se dio cuenta de que no le importaba ser racional. «Tienes razón», dijo Jake y sonrió. «Nos apegamos. ¿Y saben qué? Eso no es una debilidad. Eso es lo que nos hace peligrosos». Activó los protocolos de emergencia de la nave, los que había estado programando silenciosamente durante la pelea. Todos los sistemas se sobrecargaron a la vez, la energía se disparó, los circuitos H nunca estuvieron diseñados para manejar tanta energía. Las luces explotaron, los conductos reventaron y, lo más importante, la gravedad artificial falló. En gravedad cero, los instintos humanos de Jake se activaron. Se había entrenado para esto. Dubik no lo esperaba. Jake se lanzó hacia adelante usando un mamparo para redirigir su impulso y se estrelló contra Dubik con todo lo que tenía. No fue suficiente para herir al enorme Drachari, pero sí para desequilibrarlo en gravedad cero. Rodaron juntos por el pasillo y Jake logró poner sus manos en el disruptor neuronal. Lo giró y lo presionó contra la garganta de Dubik, disparando. El comandante cazador convulsionó y se quedó inerte. Jake no perdió el tiempo. Agarró a Ratia, activó las botas magnéticas que había tenido la previsión de ponerse y la arrastró hasta la cabina. Sus manos volaron sobre los controles dañados, redirigiendo la energía, intentando desesperadamente poner en marcha los motores. Tras ellos, podía oír a los soldados de Dubik reagruparse. Tenían quizás 30 segundos antes de que todo volviera a salir mal. Los motores se pararon con un violento chasquido. Jake pisó el acelerador y la nave de los Freedoms se separó de la nave de abordaje, dejándola dando vueltas en el vacío. Las alarmas sonaban sobre brechas en el casco y fallos del sistema, pero se movían y eso era todo lo que importaba. Ratia gimió y abrió los ojos. ¿Ganamos? Jake rió histéricamente de alivio y agotamiento. «Estamos vivos. A eso lo llamo una victoria. Me basta». Mientras se alejaban cojeando del sistema más cercano, dejando atrás a Dubik y su flota, Jake tomó una decisión. Huir ya no era suficiente. La cadena carmesí nunca dejaría de cazarlos. Era hora de dejar de ser presa y convertirse en algo más. Era hora de contraatacar. Habían pasado 6 meses desde la batalla de Nereus, y Jake Rivers ya no era solo un hombre que huía de su pasado. La nave de los Freedoms había sido reconstruida, mejorada con armas y blindaje recuperados de las naves que destruyeron. Más importante aún, se había corrido la voz por la frontera sobre un humano y un Drai que luchaban contra los esclavistas dondequiera que los encontraban. Liberaron 3 naves llenas de cautivos,
Destruyeron 2 puestos de avanzada de la cadena carmesí y dejaron un rastro de esclavos liberados e instalaciones en llamas a lo largo de 4 sistemas estelares. La recompensa por sus cabezas había aumentado a $500,000 de créditos, pero también su reputación. Algunos los llamaban héroes. Otros los llamaban terrores. A Jake no le importaba ninguna de las 2 etiquetas. Le importaba el hecho de que en algún lugar de esta galaxia, alguien estaba encadenado como antes, y nadie venía a ayudarlo. La consola de comunicaciones pitó al acercarse al sistema Talis. Jake esperaba otra oferta de trabajo o una amenaza, pero lo que llegó le heló la sangre. Era un canal oficial de la Confederación Terrana, encriptación militar. Su antigua vida lo estaba alcanzando. El rostro en la pantalla le resultaba familiar. La capitana Lisa Grant, alguien con quien Jake había servido antes de su licenciamiento. Parecía mayor ahora, más cansada, pero su mirada seguía siendo aguda. Jake Rivers, hacía tiempo que no estaba. El capitán Grant no esperaba noticias de la Confederación. Pensó que se desentendían de mí. Lo hicieron. No estoy aquí oficialmente. Se inclinó hacia adelante. Estoy aquí porque una nave colonial llena de refugiados está siendo atacada en el sistema Talis ahora mismo. 3 naves de guerra de la cadena carmesí. El tiempo de respuesta militar estándar es de 6 horas. Esa gente tiene quizás una. Las manos de Jake se apretaron sobre los controles. ¿Por qué me lo dices? Porque he estado siguiendo lo que has estado haciendo aquí. Tú y tu compañero Drahari. Son los únicos lo suficientemente cerca como para marcar la diferencia. Su voz se suavizó. Sé lo que estás pensando. 3 naves de guerra contra tu nave. Es un suicidio. Pero esos refugiados incluyen familias, Jake, niños. Y la cadena carmesí ya no acepta prisioneros. No después de lo que les has hecho. Ria había entrado en la cabina durante la conversación. Puso una mano en el hombro de Jake, escuchando. Sus escamas habían sanado por completo y parecía la guerrera que nació para ser. Fuerte, peligrosa, lista. Necesitaremos sus coordenadas exactas, dijo Jake. El alivio de Grant era visible. Las envío ahora. Y Jake, buena suerte. Tal vez la Confederación se equivocó contigo. No se equivocaron. Desobedecí órdenes. Solo elegí las órdenes correctas para desobedecer. El canal se cerró. Jake abrió la pantalla táctica. 3 naves de guerra, tal como dijo Grant. La nave de refugiados era un transporte colonial reconvertido, lento e indefenso. Las naves de cadena carmesí la rodeaban como tiburones, tomándose su tiempo, jugando con sus presas. Esto es una locura, dijo Ratia, pero había una sonrisa en su voz. No podemos ganar esta pelea. Probablemente no. Estás asustado. Aterrorizado. Vámonos de todos modos. Jake trazó las coordenadas de salto. Mientras los motores hiperespaciales giraban, llegó otra comunicación. Esta era del cónclave draciario. Su gobierno militar. El rostro en la pantalla era femenino con escamas del color de ojos dorados bruñidos que se parecían notablemente a Raas. Hermana, dijo la mujer, con voz fría, la voz de Reta, la LRA, era igualmente gélida. Ha pasado mucho tiempo, demasiado. El cónclave ha oído hablar de tus actividades. Luchando junto a un humano, atacando operaciones de esclavitud, enemistándote con organizaciones poderosas. La expresión de Délira era difícil de interpretar. Avergüenzas a nuestra familia. Honro a nuestra familia haciendo lo que se supone que deben hacer los guardianes de la llama, proteger a los inocentes. Arriesgando tu vida por los humanos, por alienígenas que no significan nada para nuestra gente. Jake quiso interrumpir, pero Retus le apretó el hombro, indicándole que esperara. Estos alienígenas son gente del LRA. Algo que podrías entender si alguna vez salieras de los salones de mármol del conclave y vieras lo que realmente ocurre en esta galaxia. La cadena carmesí opera libremente porque gente como tú se niega a actuar. Tenemos protocolos,
Procedimientos. No podemos simplemente lanzarnos a cada conflicto y luego vernos hacerlo nosotros. Ria cortó la comunicación. Jake la miró, viendo el dolor tras su expresión desafiante. Esa era tu hermana. No sé qué es ahora. Ria se abrochó el cinturón del copiloto. El cónclave solía significar algo. Solía representar honor y protección. Ahora representan conveniencia política y no buscan causar problemas. Dubik tenía razón en una cosa. Las viejas costumbres se están muriendo. Entonces tal vez sea hora de nuevas costumbres. Costumbres humanas, rió Ria, lanzándose a situaciones imposibles sin ningún respaldo. Sí, muy humano. Salieron del hiperespacio directamente al caos. La nave de refugiados estaba ventilando atmósfera por múltiples brechas. Las cápsulas de escape estaban despegando, pero las naves de la cadena carmesí las derribaban como si fueran tiro al blanco. Jake sintió que la rabia le crecía en el pecho, fría y concentrada. Ratia, ¿recuerdas esas cargas de abordaje experimentales que rescatamos? ¿Las que no estábamos seguros de que funcionaran? Sí, esas. Hora de averiguarlo. Jake voló como un loco, usando el campo de escombros alrededor de la nave de refugiados como cobertura. Las naves de la cadena carmesí eran más grandes, más resistentes, pero también demasiado confiadas. Llevaban tanto tiempo cazando presas indefensas que habían olvidado lo que se sentía en un combate real. El Fredomsrom pasó silbando junto a la primera nave de guerra, tan cerca que Jake pudo ver las ventanas individuales. Ratia disparó las cargas de abordaje, proyectiles magnéticos que se engancharon al casco y lo perforaron con núcleos de termita. No estaban destinados a perforar la nave. Estaban destinados a desactivar sensores y armas. Funcionó. La primera nave de guerra se apagó. Su sistema se descontroló para compensar los daños. Antes de que pudieran recuperarse, Jake ya estaba apuntando a la segunda nave, usando tácticas que lo habrían llevado a un juicio militar en el ejército regular. Maniobras peligrosas, posicionamiento agresivo, luchando como si cada momento fuera el último, porque probablemente lo era. La segunda nave mordió el anzuelo y lo persiguió hasta el campo de escombros. Jake los condujo a una persecución mortal, zigzagueando entre satélites destrozados y módulos destruidos. Cuando llegó el momento oportuno, apagó los motores y dejó que el impulso los llevara tras un gran trozo de chatarra. La nave perseguidora se pasó de largo, y Ratia disparó sus misiles, todos a la vez, a quemarropa, contra los motores de la nave de guerra. La explosión fue hermosa y terrible. La nave se partió en dos. Las detonaciones secundarias resonaron en su casco. 2 abajo, falta. 1, dijo Jake, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que lo recorría. Pero la tercera nave era diferente. Su comandante había aprendido viendo morir a las otras dos. Se colocó entre la carrera de la libertad y la nave de refugiados, retando a Jake a acercarse, y apuntaba a las naves de escape restantes, matando civiles para atraerlas. Tenemos que detenerlos, gruñó Ratia, viendo morir a la gente en los sensores. Lo sé, pero si vamos directos hacia ellos, nos destrozarán. La mente de Jake corría, buscando un ángulo y cualquier ventaja. Entonces la vio. La nave de refugiados seguía prácticamente intacta a pesar de los daños. Ratia, ¿puedes pilotar esta nave? ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué? Porque voy para allá. Ya se estaba desabrochando el cinturón, dirigiéndose al armario de equipo. Acérquenme a esa nave de refugiados. Voy a convertirla en un arma. Jake, eso es una locura incluso para ti. Lo dices como si fuera algo malo. 5 minutos después, Jake llevaba un traje espacial, botas magnéticas que lo llevaban por el pasillo de la nave de refugiados, mientras Ratia mantenía distraída a la nave de guerra de la cadena carmesí. La nave se estaba muriendo, sus sistemas fallaban, pero sus motores seguían funcionando. Todo lo que Jake necesitaba era acceder a los controles de ingeniería. Cortó una esclusa de aire y se metió dentro. Los pasillos estaban oscuros,
La iluminación de emergencia lo tiñeba todo de rojo. Podía oír el crujido del metal estresado, el siseo de la atmósfera al escapar. Esta nave no duraría mucho más. La bahía de ingeniería era un desastre, pero los controles seguían respondiendo. Jake anuló todos los protocolos de seguridad, todos los mecanismos de seguridad, y redirigió toda la energía a los motores. Estableció un rumbo de colisión con la nave de guerra de la cadena carmesí y bloqueó los controles. Tengo quizás 3 minutos para darme cuenta de lo que estaba pasando y quizás 2 minutos para alejarme. Activó la radio de su traje. Ria regresa. Prepárate para agarrarme. Ya me estoy acercando. Jake. Descubrieron lo que estás haciendo. Están tratando de destruir la nave de refugiados antes de que los alcance. Entonces supongo que será mejor que me apresure. Jake se lanzó de vuelta por la esclusa de aire, usando los pequeños propulsores de su traje para impulsarse hacia el recorrido de la libertad. Detrás de él, la nave de refugiados aceleró. Una enorme pieza de metal moribundo se convirtió en un misil. La nave de guerra Crimson Chain disparó todo lo que tenía, pero la nave de refugiados era demasiado grande, estaba demasiado cerca, se movía demasiado rápido. La colisión fue catastrófica. Ambas naves se desvanecieron en una nube expansiva de plasma sobrecalentado y escombros. Jake sintió que la onda expansiva lo golpeaba, haciéndolo girar fuera de control. Las alarmas de su traje gritaron sobre radiación y daños. Su visión se nubló. Entonces la voz de Ratia cortó el caos. «Te tengo». Las puertas de la bahía de carga del recorrido de la libertad se abrieron y Jake sintió que el rayo tractor de emergencia lo jalaba hacia adentro. Golpeó la cubierta con fuerza y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaban en el hiperespacio. Ratia estaba sentada a su lado, su mano sujetando la suya. Sus escamas reflejaban la luz azul del hiperespacio, dándole un aspecto casi etéreo. «Estás despierto». Me estaba quedando sin amenazas que hacer si morías. Jake rió, lo cual dolió. Todo dolía. ¿Los salvamos? A los refugiados. A todos. Bueno, a todos los que lograron escapar de las ollas. Ahora están siendo recogidos por naves de la Confederación. Ella le apretó la mano. Destruiste 3 naves de guerra con una nave apenas funcional y un montón de estupidez humana. Está por todas partes. La gente lo llama el milagro de Talis. No fue un milagro. Fue desesperación y suerte. La galaxia no sabe la diferencia. Durante los siguientes días, mientras Jake se recuperaba, los mensajes comenzaron a llover de esclavos liberados agradeciéndoles. De otros humanos que querían unirse a su lucha, de especies alienígenas que habían pensado que los humanos eran débiles e irrelevantes, y de repente los veían bajo una nueva luz. El capitán Grant envió un mensaje privado. Lo hiciste bien, Jake. Muy bien. La Confederación oficialmente finge que no existes, pero extraoficialmente, están muy orgullosos. Mostraste a la galaxia lo que los humanos podemos hacer cuando decidimos que algo importa. Incluso el LRA envió un mensaje, aunque fue breve. Quizás me equivoqué contigo, hermana, y con tu humana. El cónclave está debatiendo si apoyar oficialmente tus acciones. Está causando bastante revuelo, pero el mensaje más importante vino de una refugiada que habían salvado, una joven Drahari que le recordó a Jake cómo debió ser Ratia antes de las cadenas. Gracias por mostrarnos que a alguien le importa. Que no todos en esta galaxia han olvidado lo que significa el honor. Me llamo Serena y, cuando crezca, quiero ser como tú. Como ambos. Ratia leyó el mensaje y sonrió con lágrimas en los ojos. Lo hicimos, Jake. Le recordamos a la gente que luchar por lo correcto aún importa. Jake se levantó con esfuerzo, moviéndose hacia la pantalla de la cabina. Las estrellas pasaban veloces en el hiperespacio, infinitas y hermosas. ¿Y ahora qué? La cadena carmesí sigue ahí fuera, más grande que nosotros, más poderosa. Entonces seguimos luchando. Encontramos a otros que creen en lo mismo que nosotros.
Construimos algo más grande que solo nosotros dos. Ratia se unió a él. Su ala, ahora completamente curada, se extendió ligeramente para rozar su hombro. Liberaste a un dragón, Jaque. Mira lo que pasó. Imagina lo que podemos hacer si liberamos a miles. Si mostramos a la galaxia que los humanos no solo sobreviven, sino que inspiran. Jaque pensó en eso. En el viaje que había comenzado cuando entró en un hangar para comprar una nave y encontró algo mucho más valioso. Un propósito, una compañera, una razón para ser mejor de lo que había sido. ¿Sabes qué es lo más loco? Jaque dijo, hace 6 meses, solo quería que me dejaran en paz. Quería transportar carga y no meterme en problemas. Y entonces te conocí. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. La risa de Ria era cálida, llena de vida y esperanza. Eso es muy humano de tu parte. Adentrándose en el peligro, tomando decisiones imposibles, negándose a rendirse incluso cuando debía. Ella lo miró con esos ojos feroces y hermosos. Creo que eso es lo que asusta al resto de la galaxia, no sus armas ni sus naves. Es que ves algo que está mal y no puedes alejarte. Ves a alguien sufrir y tienes que ayudar. Es aterrador e inspirador a partes iguales. Entonces aterroricemos a más esclavistas. Mientras los que corren por la libertad se dirigían a su siguiente misión, Jaque sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. No solo por sí mismo, sino por todos los atrapados en la oscuridad, esperando a que alguien rompiera sus cadenas. La galaxia había pasado siglos gobernada por los fuertes, los crueles, los que creían que la fuerza era la razón. Pero la humanidad traía algo nuevo, algo que el universo no había visto antes. Compasión respaldada por una obstinada negativa a rendirse. Innovación nacida de la necesidad. Y la convicción absoluta de que cada persona, sin importar su especie o origen, merecía ser libre. Un humano y un dragón habían provocado un incendio. Ahora se extendía y nada en la galaxia podía apagarlo, porque los humanos tenían un dicho, uno que Ratia había aprendido a amar. Donde hay humo, hay fuego. Y donde hay fuego, hay esperanza. Y humanidad.